Entendido. Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde a todas, a todos. El día de hoy continuamos con estas actividades de este mes de noviembre que hemos dedicado no solo al tema de educadores ambientales, sino también a reconocer todas estas actividades de personajes que trabajan directamente en los territorios, que están no solamente haciendo educación ambiental, sino también previniendo muchos temas que se tienen que prever de organización, de diseño, de programación, de estar haciendo un rescate de tradiciones y demás. Y esa es parte de las actividades que realiza nuestra invitada el día de hoy, la bióloga Guadalupe Yesenia Hernández Márquez. Les voy a platicar un poquito, la verdad que es un abstracto de todas las actividades que Jess ha hecho. Es una mujer muy joven que ha tenido unas actividades impresionantes desde que es súper chiquilla y que nos da mucho gusto estar compartiendo con ella. Ella es consultora, es académica, también es activista en temas de desarrollo sostenible. Su experiencia se centra en el sector ambiental, en temas de conservación de biodiversidad basados en el conocimiento tradicional, manejo de la vida silvestre, el turismo alternativo, el ordenamiento territorial, las evaluaciones rurales participativas y el acompañamiento a protocolos internacionales con la temática de hacerlos bioculturales, así trabajando con la comunidad directamente. Y bueno, ha asesorado no solamente asociaciones civiles, gobiernos y demás estructuras, ha participado en los consejos consultivos para el desarrollo sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente de la Federación, es punto focal del Carta de la Tierra en Oaxaca y ha trabajado muchos temas de biodiversidad, oportunidad y responsabilidad social. Es parte de cursos, charlas y ha sido reconocida por diferentes premios. El Premio Estatal a la Juventud en 2002, el Premio Nacional a la Juventud también en 2002 en temáticas de protección al medio ambiente, el Premio Joven de la Paz Internacional en el área de ecología, otorgado por la Asamblea Mundial de la Juventud, la ONU, y la Red de Redes Juveniles en San Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2003, el reconocimiento en 2009 como mujer destacada en el municipio de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, y en estos temas de consultoría donde está trabajando actualmente, llama mucho la atención un trabajo que está haciendo muy interesante en temas de certificación de sostenibilidad para proyectos con financiamiento internacional. El protocolo biocultural microrregional en el estado de Oaxaca es el primero a nivel mundial apoyado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y otras participaciones. Y parte de esta iniciativa es el fortalecimiento de capacidades nacionales para la implementación del protocolo de Nagoya en México. Y bueno, actualmente ella es integrante del Comité Científico para el proyecto One Earth Network de la UNESCO, que busca crear una red de expertos en materia de protección y restauración ambiental para que diversos sitios sean designados como reservas de la biosfera, sitios patrimonio mundial y geoparques. Y que esto traiga también muchos beneficios a la población directamente, que es la resguarda de todos estos espacios. Y bueno, el día de hoy nos va a traer una charla que engloba cuáles van a ser estos retos o cuáles son estos retos a los que el país se tiene que enfrentar en este marco global de todas estas iniciativas que nos va a platicar en temas de biodiversidad y que bueno, el día de hoy vamos a conocer y además interactuar mucho sobre esas acciones y a que ella nos diga desde el lado de la sociedad civil, organizada, la no organizada, cómo podemos sumarnos a estos esfuerzos, cómo podemos no solo divulgarlos, sino también darles continuidad y seguimiento, que es muy importante. Entonces, bienvenida, hermosa, nos da muchísimo gusto verte, saludos hasta Oaxaca y ya mándanos un mezcal, por favor, nos encantaría y pues bueno, listos para escucharte, hermosa. Después de tu presentación vamos a abrir un espacio para estar interactuando de preguntas y respuestas y comenzamos contigo. Claro que sí, pues Pau, muchas gracias, qué gusto pues seguir interactuando contigo y con todos los amigos y amigas que pues nos hemos conocido hace algunos meses en esos espacios de participación ciudadana. Y bueno, el día de hoy pues ya me estoy tomando el tiempo para que no pasarme y vamos a platicar sobre pues que es el tema que en materia de desarrollo sostenible pues es la agenda en este año y en este mes.
Y bueno, yo sé que digo, en estos 2 años, bueno, ha sido la agenda desde el 2019, desde que inició ese año. Y bueno, sé que este mes en Ecologízate estábamos hablando de educación ambiental, de capacitación, pero también es muy importante y creo que una parte fundamental de la educación ambiental es la información. Y eso es lo que vengo a ofrecerles el día de hoy. Gracias por tan maravillosa presentación. Realmente es más allá, pues es motivo de orgullo, pero también es un compromiso. Bueno, hoy vamos a hablar de ese marco global, ¿no? Del que mucha gente habla, pero a veces como que necesitamos más información y sobre todo, ¿qué con México, qué con nuestras entidades y con nosotros como personas, ¿no? Muy rápidamente, no quiero que esto sea la clase de biología ni de ecología, vamos a dar un repaso muy rápido de biodiversidad, el panorama internacional el acuerdo más importante sobre biodiversidad, que es el convenio, porque hay también otros, está la CITES, está todo lo que hace la UICN, etcétera. El marco post-2020, cómo llegamos a esta necesidad de seguir trabajando en planeación, las implicaciones nacionales y locales, y pues una interacción con el público, hola Ari, y con todas las demás personas que amablemente nos ven. Bueno, ¿por qué hablar de biodiversidad? Pues la biodiversidad es importante desde las personas. El doctor Sarucalo nos dice, bueno, ¿ustedes qué comieron? ¿Qué desayunaron? ¿No? Obviamente desayunamos biodiversidad, ¿no? Alguna planta que se transformó, algún animal, etcétera. Entonces, nos vestimos con la biodiversidad, necesitamos de la biodiversidad para protegernos de fenómenos meteorológicos, para limpiar nuestro oxígeno, etc. A nivel comunitario, la biodiversidad también es muy importante porque es la base de los procesos sociales, pues la alimentación, la cultura y la protección. O sea, una comunidad que tiene un bosque arriba, pues no se preocupa tanto de que en algún movimiento de tierras venga un deslave y termine con ellos. Eso lo vimos muy rápido, muy fuerte en esta crisis pandémica con el COVID. Fíjense que antes de la pandemia, cuando hablaba de biodiversidad de las comunidades, les decía, ¿qué pasaría si nos cerraran la comunicación terrestre o aérea y tuviéramos que comer y que vivir con lo que hay aquí? Entonces ellos empezaban a nombrar sus plantas, sus animales, comeríamos esto, nos curaríamos con lo otro. Entonces, esto ya es un ejemplo de cómo la biodiversidad es importante para nosotros como comunidad, y a nivel regional también es importante por nosotros, pero mucho más importante por el valor que tiene la biodiversidad de existir. Eso se conoce como un valor intrínseco. Entonces hay distribución de especies, hay especies, por ejemplo, muy territoriales como los felinos, los jaguares, los pumas, que necesitan grandes áreas conservadas para poder subsistir. Pues estos corredores biológicos, estos flujos de materiales, nosotros a veces no estamos tan conscientes, por ejemplo, ustedes en Nayarit, en la costa, de qué tanto dependen de las entidades federativas que están en la cuenca alta, ¿no? De que no les manden contaminación, de que no les manden suelo erosionado, etcétera, ¿no? Y a nivel nacional, bueno, pues la biodiversidad es básica, junto con otros elementos de la naturaleza para el desarrollo de los países, de las regiones geopolíticas también. A nivel de política, bueno, también de cómo la biodiversidad es nuestro patrimonio natural. O sea, México es un país que tiene mucho patrimonio natural, cultural y biocultural, que eso también ya da para otra plática. Y bueno, a nivel internacional, la biodiversidad como ese sostén de los procesos tanto ecológicos como económicos, ¿no? Aquí también es importante hacer un llamado a reconciliar la parte de ecología, economía, pues tienen una misma raíz, oikos. Entonces, eso es lo que lo platicábamos ayer. Bueno, rápidamente, pues la biodiversidad es las diferentes formas de vida que existen en un sitio, ¿no? Y ya hay definiciones muy técnicas, como el del convenio, que habla de organismos, de cualquier fuente, también de la parte genética, la de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y los complejos de que forman parte, ¿no? Y la biodiversidad, pues, les digo, tiene ese valor de per se de existir, independientemente del juicio humano, porque nos da algo que se conoce como servicios ecosistémicos, o esos beneficios que es la regulación climática, la regulación de procesos, nos provee de alimentos, medicinas, materiales para ropa, etcétera, nos da soporte de otras actividades y nos da servicios culturales, ¿no? México es un país que vive del turismo en gran parte, y bueno, ese es uno de los áreas fuertes
que no está aprovechada como debiera, pero que tiene mucho potencial, es el turismo de naturaleza. Bueno, cuando hablamos de diversidad, son 3 niveles: los genes o las razas de maíz, de algún animal, de plantas; las especies, que son una especie, es un individuo que con su grupo puede reproducirse y tener descendencia fértil; y los ecosistemas, ¿no? Que son el conjunto de especies con sus interacciones. Y bueno, esos son los 3 niveles para estudiar y conocer la biodiversidad. Bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas a nivel mundial? Bueno, acordémonos que desde pues los 60, desde 1972 se da la primera cumbre en Estocolmo de medio humano, y después se da una cumbre que es la que reúne y pone como cierto orden a las políticas globales y a los compromisos en materia de conservación del medio ambiente, que es la famosa Cumbre de Río, y da origen a varios acuerdos, documentos, declaraciones, principios. Pero hay 3 documentos que desde mi punto de vista son, yo les llamo las 3 hijas de Río, y que digo que las 3 son importantes y hay que trabajar juntas, y ninguna más que otra, que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aquí los puse en orden alfabético, más allá sin sesgos, la Convención de Cambio Climático y la de Desertificación. Estos acuerdos se firmaron en junio del 92, son obligatorios para los países que los adoptaron, y al menos en el caso del Convenio de Diversidad Biológica, pues tiene casi a todos los países. Bueno, el convenio tiene 3 objetivos: conservar, promover la utilización sostenible. No es que prohíba que toquemos a la biodiversidad, sino que hay que hacer un uso racional de ella. Y finalmente, un tercer objetivo que está cobrando mucha escena a partir de la implementación de la entrada en vigor del protocolo de Nagoya, que es la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. ¿Qué quiere decir este nombre largo? Que si una compañía o una universidad o un gobierno quiere acceder a recursos genéticos, por ejemplo, plantas medicinales de un sitio, pues ya tiene que cumplir con los lineamientos que establece este protocolo, siempre y cuando los países los hayan firmado, ¿no? O sean parte. Y en este caso, pues México es parte. Pues datos culturales: entró en vigor el 23 de diciembre del 93, y muchos lo llaman el principal instrumento internacional para el desarrollo sostenible por esos 3 objetivos que tiene. Tiene un órgano rector que es la Conferencia de las Partes, que es como las asambleas que se hacen de las organizaciones, de las comunidades o de los municipios. Les digo, les repito, es de cumplimiento obligatorio para las 196 partes que están ahí, casi todos los países del mundo. Y ya tiene 3 protocolos. Los protocolos son las formas de hacer las cosas, esa es la definición de protocolo. Entonces, en ese caso, para el convenio, hay un documento que nos dice cómo hacer las cosas para evitar los riesgos de transgénicos: el de bioseguridad, el de Cartagena. Hay otro que es el de Nagoya, Kuala Lumpur, que es para, en el caso de que ya hubo una liberación incidental de un recurso o de un transgénico, pues cómo hacer reparaciones o cómo proceder. Y finalmente el de Nagoya, que les digo, establece esas bases para pagar por esos beneficios que algunas empresas o gobiernos se llevan. Tienen también unos órganos asesores, o 3 órganos muy importantes, que es el órgano de asesoramiento técnico, el SOBSTA, que ahí tenemos pues de la presidencia a un mexicano, a nuestro amigo Ezequiel Benítez; el SBI, que es el órgano de implementación, que es un poco ya más político; y el 8J, porque el 8J es un artículo que habla del conocimiento indígena, entonces es de los pocos acuerdos internacionales que tiene ya muy formal esta parte de las comunidades indígenas, con un grupo de composición abierta. Y bueno, para más información, aquí está la fuente. Con mucho gusto les puedo compartir esta presentación que hice muy emocionada. Bueno, ¿y cómo trabaja? Bueno, el convenio trabaja generando directrices, promoviendo temas para la discusión en la agenda internacional, pero generalmente hace como planes muy a largo plazo, ¿no? A mediano y largo plazo. El primero fue en el 2002 al 2010, que hablaba mucho de biodiversidad y reducción de pobreza. Después vino otro plan, que fueron las famosas metas de Aichi, que nos tocó pues estar en ese movimiento porque también coincidió con que era el decenio de la diversidad biológica. Entonces muchos esfuerzos, mucha información y foco estaba sobre eso. Y ahora que pues en este momento se está cocinando ese marco mundial posterior al 2020,
Y bueno, todos estos acuerdos siempre se promueven en línea con otros compromisos internacionales. En un principio los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora la Agenda 2030, perdón, ya me fui a un cero más, el Acuerdo de París, etc. Entonces, es los objetivos de biodiversidad, pero cómo acompañan y cómo se retroalimentan con otros objetivos globales. Bueno, ¿por qué un marco post-2020? Bueno, pues la IPES, que es el órgano, digamos, es un órgano independiente con el que también interactuamos muy de cerca y es una plataforma integrada por países y está abierto perdón, está abierto a países miembros de Naciones Unidas. Bueno, pues la IPE se encarga de generar, entre otras cosas, tiene 4 funciones, pero una de ellas es generar información, la mejor información disponible, colectarla, analizarla y establecer documentos. Y bueno, lanzó en el 2019 esta evaluación global de biodiversidad. Entonces, en esta evaluación, aquí podemos ver las metas de la evaluación que hace del cumplimiento de las metas de Aichi. Les recuerdo que los acuerdos internacionales tienen el nombre de la ciudad donde se firmaron, por eso Aichi, por eso Nagoya, por eso Cartagena. Entonces, imagínense, pues de estas metas, la 1, por ejemplo, nos habla 1 y 2 moderada, el cumplimiento moderado, escaso, donde tenemos aquí los puntos rojos es que tuvimos escaso nivel de cumplimiento, donde tenemos en amarillo es moderado, y donde tenemos en verde es pues aceptable, bueno, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, solamente en 4 metas tenemos un nivel aceptable de cumplimiento, 4 de 20, eso que nos habla un porcentaje del 20%, en otras tenemos moderado, pero el color que predomina en estas metas, de hecho tenemos qué metas, bueno, estaba con un apunte, pero por tiempo no voy a decir una por una, pero si quieren pueden ver este informe, está en línea y está en los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Y bueno, si ustedes ven, el color que predomina aquí es el rojo. Entonces, ¿qué dicen ahí? Pues bueno, a pesar de todos los esfuerzos, de todos los acuerdos, seguimos con una tasa de pérdida de diversidad biológica muy acelerada. Habla de que más de 1 millón de especies pues se puede estar en peligro, ¿no? Habla de cómo se ha acelerado, habla de 5 causas de pérdida de biodiversidad, que son, en primer lugar, el cambio de suelo, el transformar un bosque o una selva en un área de infraestructura o en una zona habitacional, tiene repercusiones muy graves a la biodiversidad. También la sobreexplotación, por ejemplo, las pesquerías que sacan más de lo que se puede reponer, la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras. Entonces son los 5 drivers que le llaman ellos en inglés, los 5 impulsores de esa pérdida de biodiversidad. Entonces, pues obviamente que ante esta situación, pues cuando tú detectas que algo está mal, pues lo que procede es corregir, ¿no? Si uno detecta una enfermedad, pues va a corregir. Entonces, por eso, en la COP14 en Egipto, en el 2018, uno de los mandatos de esa conferencia, la decisión 1434, es importante saber los números de los documentos, porque si alguien quiere profundizar, pues puede irse directamente a revisar esos documentos, pues ahí se da el mandato de iniciar un proceso para establecer el marco global, que, bueno, se pretendía aprobar en el 2020 en la COP15 en China, pero bueno, sabemos que un virus nos vino a cambiar el esquema muy fuerte. Y bueno, estableció un grupo de trabajo, que aquí están los 2 copresidentes, pues también está el gobierno anfitrión, la presidencia de la COP, que la tenía Egipto, ahora ya la tiene China, y pues los presidentes del SOBSTA, que es pues, Siquio, y del SBI. Y bueno, ahí participan los países y también hemos participado como observadores, mandando propuestas, por ejemplo, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres. Hay un movimiento muy fuerte del ICLEI con los gobiernos locales, la academia y muchos otros actores. El sector finanzas también está entrando muy fuerte. Y bueno, ¿qué se ha trabajado ahorita? La primera reunión como para sentar las bases del documento y los principios fue en Kenia en el 2019. Después, cuando empezaba la crisis COVID, en Roma en febrero del 2020, y hace unos meses en Colombia, que fue en virtual, el tercer grupo, donde ya se iban revisando. Y bueno, ¿qué tenemos ahorita? Ahorita tenemos el borrador 1, tuvimos un borrador 0, está el borrador 1 que se revisó precisamente en agosto,
se lanzó en julio, se revisa en agosto y ahorita están haciendo como, pues, integrando esas observaciones. Y bueno, se pretende que se adopte en China en abril, entre abril y mayo, para abril o para mayo, decía la canción, del 2022. Y pongo el asterisco porque si hay alguna situación atípica, pues igual y esperemos que ya no se postergue tanto, ¿no? Bueno, ¿qué se busca o cuál es la visión de este marco global? Bueno, se busca que trabajemos durante 3 décadas, todos, todo el mundo, en que trabajemos para valorar, conservar, restaurar y utilizar sabiamente la biodiversidad, para mantener esos servicios ecosistémicos, esos bienes que nos da la naturaleza, para que mantengamos un planeta saludable, porque ya vimos con la crisis del COVID que si el planeta está sano, la humanidad también lo va a estar. Entonces, y que brindemos, que el planeta esté sano y que brinde nuestros beneficios esenciales para todas las personas, oxígeno, agua limpia, valores espirituales, etc. Bueno, ¿qué se busca o cuál es la misión? Pues tomar medidas urgentes en toda la sociedad para promover la conservación sostenible de la biodiversidad, garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y poner las bases para la recuperación al 2030, que es como una primera evaluación en beneficio del planeta y de las personas. Perdón, aquí hubo un tema de nuestro amigo Microsoft Word. Digo PowerPoint, perdón. Entonces, bueno, esos son los objetivos, la misión y visión. Y bueno, como toda buena planeación, este marco también tiene objetivos. Y bueno, en general es impulsar que los gobiernos y la sociedad en su conjunto, no que trabaje el gobierno de este lado y la sociedad, sino que hagamos ese gran equipo que el planeta necesita, incluidos pueblos indígenas, comunidades locales y otros actores de sociedad civil como mujeres, jóvenes, también las empresas, adoptar medidas urgentes, porque ya hemos visto los reportes de cambio climático, los reportes de IPBES y muchos otros documentos serios a nivel global que alertan sobre esa crisis climática que estamos viviendo. Entonces se está buscando un cambio transformador, que también esa es una palabra o un concepto que estamos promoviendo y que viene muy fuerte, que es cómo vamos a erradicar algunas conductas que han sido dañinas para el planeta, para las personas, y bueno, para lograr todos los resultados que se plantean, ¿no? Y bueno, para también con eso contribuir a los objetivos, a los 3 objetivos del convenio, al cumplimiento de ellos y de otros acuerdos multilaterales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la base metodológica de este marco es la teoría del cambio, que también es algo que vino a sustituir no me acuerdo ahorita el tema de las planeaciones, estas matrices, si alguien por ahí nos quiere recordar. Bueno, la teoría del cambio que habla de cómo está una situación ahora y cómo queremos que esté y qué vamos a hacer. Entonces, habla de hitos, de metas, metas en materias de ecosistemas, especies y diversidad genética, o sea, los 3 componentes, no nada más vamos a salvar al jaguar, sino también a la diversidad biológica del jaguar y también a la selva que está protegiendo al jaguar, también las necesidades humanas que se logren, ¿no? No por esa protección de la naturaleza nos vamos a quedar sin comer o sin tener alimentos o servicios ecosistémicos, también que se compartan esos beneficios derivados del uso de la naturaleza, especialmente los recursos genéticos. O sea, por ejemplo, México ha dado mucho en materia de medicina tradicional, de tintes, de flores, y pues a veces no ha recibido ese beneficio que debería. Y también ver los medios de implementación, porque a veces es muy bonito soñar, planear, pero si no tenemos tanto las herramientas técnicas, jurídicas y económicas, pues va a ser muy complejo. ¿Y qué buscamos? Bueno, vivir en armonía con la naturaleza. Eso es se escucha muy simple y a veces pues se ha hecho muy complicado. Bueno, este es el borrador 0, que es el último documento, pero les digo, ya va a estar pues siendo modificado porque se hicieron muchas observaciones en agosto. Y bueno, ahí están los contenidos, tiene 8 hitos, 4 grandes objetivos que aglutinan 20 metas de acción. Bueno, están viendo algunas más, la parte de conocimiento tradicional, y se está pidiendo una meta específica en materia de género, que también estamos apoyando ese proceso
fuertemente, tanto el de conocimiento tradicional como en materia de género. Bueno, habla de esos objetivos, no voy a darles todo el tema porque nos llevaría muchas horas, pero por lo menos incrementar la superficie conservada. Hay una cosa que se llama el 30-30, que por lo menos un tercio del planeta esté bajo un esquema de protección. Y bueno, que las contribuciones de la naturaleza a las personas, que es también un concepto relacionado, similar, pero no es lo mismo, a los servicios ambientales, porque contribuciones de la naturaleza es mucho más amplio, pues sean valoradas, mantenidas, ¿no? A veces no valoramos el agua que nos llega del bosque cercano, no valoramos el hecho de que no suframos inundaciones porque tenemos un bosque conservado, etcétera. Y si se puede mejorarlo, ¿no? Y los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, es decir, si vienen, por ejemplo, a Nayarit por alguna planta medicinal, bueno, pues que exista beneficios para las comunidades o para a nivel nacional de parte de la empresa o de la gente que venga. Y también los medios de implementación. Les digo, eso es como una de las partes más fuertes, porque pues ahí es hacer los compromisos de financiamiento, de herramientas, etcétera. Bueno, les digo, hay como tres grandes, o las metas están en tres grandes áreas. Es reducir amenazas a la biodiversidad, por ejemplo, amenazas de incendios, de catástrofes, de cambios de uso del suelo. Satisfacer las necesidades de las personas a través de la utilización sostenible y participación de los beneficios. ¿Qué puede decir? Por ejemplo, una oportunidad muy fuerte serían las UMAs, ¿no? Una UMA de venados que promueve utilizar sosteniblemente el recurso, pero que lo conserva. Y las herramientas y soluciones para implementar e integrar, ¿no? Y bueno, aquí hay, tenía todo esto que se los dejo aquí por si quieren compartir esta parte, no vamos a abundar en todas las 20 metas. Conviene que las conozcan, pero ya no es tan, vamos a ver qué tanto cambian con las nuevas observaciones que se hicieron en agosto. Bueno, ¿y ahora cómo vamos? Bueno, pues la conferencia de las partes se decidió que se hiciera en dos etapas. La primera etapa se realizó o tuvo lugar del 11 al 15 de octubre. La sede es China, el país, en la región se llama, bueno, la ciudad se llama Kunming. Y bueno, la primera parte fue virtual y ahí se empezaron a analizar algunos temas. Y uno de los eventos más importantes fue un foro de alto nivel al que solamente van ministros, a veces llegan presidentes, porque se toman decisiones y acuerdos pues un poquito ya más fuertes, ¿no? Y bueno, también la segunda parte que va a ser la presencial va a ser en abril, 25 de abril o el 8 de mayo, allá en China. Y bueno, también se está en proceso de integración de los aportes de la tercera reunión de este grupo de trabajo que preside el señor de Canadá y de Uganda, va a ser, y no recuerdo el nombre bien, pero y todo el equipo que está trabajando y coordinando este esfuerzo, el famoso grupo de trabajo de composición abierta. Y bueno, ¿qué ya tenemos? Ya tenemos como algunas señales, algunas visiones de qué puede venir y de qué tanto los gobiernos quieren comprometerse y van a comprometerse. Pues en la declaración de Kunming, que es el documento emanado de este foro de alto nivel, que tiene 17 puntos, resaltan algunos relacionados con el marco post-2020. Recordemos que esta COP va a girar pues, la mayor parte en torno al marco post-2020 y bueno, hay otros temas ahí que también tiene pendiente el convenio. Pero bueno, en este caso hablan de asegurar el desarrollo, adopción e implementación de ese marco global. Que sí se llegue a un acuerdo y también que se apoye, como sea apropiado, el desarrollo, adopción e implementación de este marco. Y algo también que mencionaban era hablar de un marco ambicioso, no de un marco que nos ponga metas muy bajitas, sino decir, vamos por ese 30% de áreas conservadas, pero también vamos por el respeto a los derechos humanos, sobre todo de pueblos indígenas, porque una de las cuestiones que más se ha analizado y hasta criticado, por ejemplo, en el plan estratégico de Aichi, es que muchos países, por cumplir esas metas de tener áreas conservadas, pues violentaban derechos de pueblos indígenas o de comunidades locales al reubicarlas, al decirles, bueno, esta área ya es una zona protegida,
para cumplir mis compromisos internacionales, pero tú te sales o tú ya no puedes extraer leña o madera o hongos o lo que sacabas. Entonces, eso se está buscando, sí, metas ambiciosas, pero también el tema de derechos humanos, que sea sensible en materia de género, que respete e integre los conocimientos tradicionales, que integre la participación de la sociedad civil. Entonces, se espera que sea ese marco pues ambicioso y sensible. Esa podría ser una definición equilibrada de lo que buscamos. También a otra de las cosas que viene y que debemos tomar en cuenta, que una vez que esté el marco aprobado, y aquí ya entro un poquito con esas implicaciones para el país, es mejorar activamente el marco, tanto el global, a ver qué acuerdos pues recibirían alguna, estarían sujetos a alguna modificación, obviamente incrementando esa ambición y esas metas, esos objetivos, a fortalecer la legislación a nivel nacional y subnacional, y también a ver los medios para la aplicación. También ahora ya se pretende que no solamente se trabaje la biodiversidad como un tema aislado, un tema solamente de los ecologistas o solamente de los ambientalistas, sino que la biodiversidad esté integrada con otros sectores. Por ejemplo, finanzas. En el caso de México ha habido una relación muy polémica que, bueno, ahora ya están tratando de conciliar y que espero que siga ese esfuerzo de biodiversidad de agricultura, por ejemplo, ¿no? Porque a veces la agricultura daba incentivos para transformar ecosistemas naturales y poner potreros, por ejemplo, en detrimento de la biodiversidad. Entonces, todos los ministerios pertinentes, y bueno, para biodiversidad es todo, es cultura, es educación, es género, salud, pues todo está como interactuando, ¿no? No está separado. Y bueno, reformar estructuras, incentivos, eliminar gradualmente esos incentivos perversos de los que les hablaba antes. También algo muy importante que se acordó en esta declaración de Kunming es que se habilite la participación plena y efectiva, es decir, no nada más hablar, sino también tomar parte en las tomas de decisiones e involucrarnos en las iniciativas y proyectos de pueblos como pueblos indígenas, comunidades locales, las mujeres, que sí se está buscando y se está peleando porque somos pues, el 50-51% de la población mundial. Y pues también decían en un evento, en el evento de mujeres y biodiversidad que hubo en el marco de esta COP, esa primera parte de la COP, decían, bueno, somos 3.500 millones de soluciones, ¿no? Al hablar de la mitad de la población mundial. La juventud también, que tiene un papel muy importante, porque pues son las personas o somos las personas que estamos trabajando en estos temas, que tenemos el conocimiento y que estamos ya, o muchos de nosotros ya están en esa toma de decisiones, y por eso hay esfuerzos internacionales que se abocan mucho a la educación ambiental y para el desarrollo sostenible con ese sector, porque esos son los que ya están a la puerta de tomar decisiones y que son los que, si están sensibles, van a llevarnos al camino adecuado. Obviamente la sociedad civil, las organizaciones, etcétera, los gobiernos, la academia, las autoridades locales en México, por nuestra configuración agraria, los comisariados ejidales y comunales, esos gobiernos sublocales, van a tener, o submunicipales, van a tener también un peso y una importancia, y se espera que se involucren en este proceso. Y bueno, el sector financiero y empresarial, justamente ayer estábamos en un taller de la IPES para una evaluación que va a haber de negocios y biodiversidad, y se decía eso, cómo conciliamos, cómo entablamos diálogos, porque a veces muchos negocios han impactado en la biodiversidad, minería, presas, etcétera, y también muchas veces, a veces los negocios no han visto esas oportunidades de trabajar de manera conjunta y protegiendo la biodiversidad. También habla de seguir desarrollando instrumentos de comunicación, educación y sensibilización. Esto viene muy ad hoc con la temática de este mes de las pláticas con Ecologízate, porque vienen también esfuerzos bastante importantes en la sensibilización sobre la importancia de la biodiversidad, sobre las oportunidades y sobre la gran responsabilidad de conservar a la naturaleza que nos rodea. Y bueno, también seguir mejorando las acciones de colaboración con otros acuerdos. Recordemos que estamos en la década de la restauración, que estamos en la década de los océanos,
en la década de las lenguas indígenas, que estamos también en la inercia todavía de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo nos vinculamos, cómo interactuamos, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hablaba de que al menos entre 6 y 10 de los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, necesitan de la biodiversidad, de la naturaleza para ser logrados, ser alcanzados. Entonces, o sea, les digo, todo está vinculado. Y eso. Bueno, ya que vimos un panorama muy general de este marco post-2020, vamos a platicar muy brevemente de qué implicaciones estamos observando a nivel nacional para esto. Bueno, en primer lugar, recordemos que este documento es de un impacto, va a tener un impacto global, porque pues tenemos casi todos los países del mundo como parte del convenio sobre la diversidad biológica, solamente no está en el Vaticano y Estados Unidos, y pues en una de esas Estados Unidos nos da la sorpresa y también se adhiere al convenio. Pero bueno, entonces, al ser un documento global adoptado por todos los países, por eso a veces también tarda tanto esa revisión y esas discusiones, porque pues hay que llegar a un consenso, a un acuerdo, porque todos lo van a aprobar. Y además tiene un periodo de más o menos 3 décadas, 29 años, si le quitamos esto que ya no se pudo firmar en el año pasado. Entonces, no perdamos de vista esa magnitud, ¿no? Incluso había gentes que, bueno, en comparaciones decían, personas que comparando decían, bueno, pretendemos que sea más ambicioso que el Acuerdo de París. Entonces, o sea, sí nos va a obligar a compromisos muy fuertes, pero también nos va a brindar muchas oportunidades. Bueno, aquí lo puse con mayúsculas a propósito porque va a ser un compromiso del Estado mexicano a través de nuestros representantes, pero que acordémonos que Estado es territorio, población y gobierno, y por lo tanto nosotros, o nación, nosotros y nosotras tenemos que estar formando parte de eso, desde nuestras trincheras, desde nuestro conocimiento, desde el área en la sociedad en la que desarrollamos nuestras actividades, pues tenemos que involucrarnos para que el Estado mexicano pues, cumpla con sus compromisos y con las metas adquiridas, ¿no? Les digo, no es exclusivo de los gobiernos. También recordar que México es un país que ha tenido un papel muy activo en los acuerdos internacionales, ¿no? Recordar que México es el quinto país más diverso o megadiverso, el quinto lugar en los países megadiversos, y eso nos habla de una responsabilidad muy fuerte con los compromisos asumidos, porque nosotros necesitamos conservar esa diversidad de la que nos sentimos tan orgullosos y que nos brinda tantos beneficios, pero también esa responsabilidad de conservarla porque estamos haciendo algo por la comunidad global, especialmente en un punto muy importante que son las especies endémicas. Hay muchas plantas, animales y hongos que solamente se distribuyen en el territorio mexicano y que si desaparecen de nuestro suelo, pues van a desaparecer del mundo. Entonces es también ese peso. Por eso en los programas que manejo siempre hablo de la biodiversidad como una oportunidad y una responsabilidad, y esas van implícitas. Bueno, y también las competencias, vamos a necesitar y a tener implicaciones en competencias, primero en analizar esas competencias que ya están en la legislación federal. Me ha tocado cuando he sido asesora de legisladores, etcétera, que a veces pues llega alguna persona o algún ente que nos pide alguna cosa, pero que no es la competencia, ¿no? Que, por ejemplo, nos piden algo para alguna especie silvestre, pues saben que eso es federal. Entonces, tener muy claro, tanto el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y nosotros como sociedad, ¿cuáles son las competencias? La mayor parte de las competencias en materia de vida silvestre, de biodiversidad, son federales. Pero ojo, aquí también la ley nos dice, la ley de equilibrio ecológico, que puede haber digamos que pasarle mediante ciertos acuerdos competencias a las entidades. Por eso hay entidades que tienen competencias en materia forestal como el Estado de México o en materia de vida silvestre como Nuevo León, que él dijo, a ver, hacer un convenio federación y yo me hago cargo de las sumas. Entonces, lo primero que tenemos que saber y que entender es quién tiene que hacer qué cosas, qué le compete a la federación, qué le compete a los estados y qué le compete a los municipios, ¿no? Para planear las actividades y para dirigirlas.
Entonces, relacionadas con esos 3 objetivos del convenio y la forma en cómo las metas y los objetivos de este plan estratégico, pues se van a dar. Ahora, una vez que se conozca el contenido de ese plan estratégico, pues hay que revisar y alinear planes, programas, actividades y otros esfuerzos encaminados al cumplimiento de los objetivos y metas del marco. O sea, decir, cómo, si tenemos un programa de manejo de vida silvestre, bueno, ¿cómo lo fortalecemos? Por ejemplo, para incluir algo que se está pidiendo muy fuerte en este marco, que es el manejo consuetudinario, que las comunidades indígenas y locales tengamos ese derecho a manejar nuestra biodiversidad, porque pues ya se ha demostrado que lo hacemos bien. Ese mismo informe de IPBES habla de que las tierras mejor conservadas y con una tasa más lenta de degradación, pues son aquellas bajo propiedad, manejo o uso indígena. Entonces, pues ahí está ya la prueba de que lo hacemos bien. También la institucionalidad, creación o fortalecimiento. México es un país afortunado que entre todos sus retos cuenta con una institución muy fuerte que es también fuente de mucha información y que a veces siento que como mexicanos no la aprovechamos como se debiera, que es la CONABIO, pues con todos los pósters, los libros, los eventos que hacen, pues como mexicanos creo que deberíamos aprovechar esos recursos para informarnos más, para capacitarnos sobre pues esta riqueza natural que tenemos y de la cual nos sentimos muy orgullosos. También la participación efectiva y activa de los sectores sociales, tanto en tomas de decisiones como en las iniciativas, en las opiniones, pues pueblos indígenas, campesinado también va a ser un grupo muy importante. Ahorita también tenemos recientemente, no más de 3 años, hay un documento de la Declaración de ONU del Derecho de los Campesinos o el Campesinado, que se relaciona con biodiversidad, con semillas, con distribución de beneficios, etcétera. La juventud, que ahí pues ese 30% de la población pues, se necesita para hacer peso. La academia para dar la mejor información disponible, para generar investigación que nos dé las pautas o nos dé las luces para una buena toma de decisiones. Los negocios para inversión o en temas de biodiversidad, viene también muy fuerte la bioeconomía, y los negocios también para que muestren esa responsabilidad social, ese valor compartido de no dañar a la naturaleza, ¿no? Porque por una cantidad de dinero que podemos tener hoy, pues estamos dañando beneficios y servicios ambientales de décadas o hasta cientos de años que, o sea, tardarían todo ese tiempo en recuperarse. Los gobiernos locales también, ¿no? O sea, a pesar de que las competencias están en la federación, pues un gobierno local también tiene la responsabilidad de vigilar que no haya cacería furtiva, vigilar que el cambio de uso de suelo pues sea lo mínimo necesario o si es posible revertir esas tasas, etcétera. Y bueno, ¿qué más implicaciones hay? Sinergias internacionales. Va a haber sinergias internacionales para objetivos comunes. Por ejemplo, hay una red de países megadiversos de la que México forma parte. Hay también cuestiones regionales, por ejemplo, temas de Mesoamérica o temas de Norteamérica con las aves migratorias, los ríos fronterizos, los mares. Entonces, hay esas sinergias con las cuales hay que interactuar y fortalecernos a través del trabajo conjunto participativo con otras naciones. La alineación de esfuerzos y recursos necesarios, recursos humanos, técnicos, financieros. Se va a necesitar gente capacitada, preparada en el marco en temas de manejo y conservación de la biodiversidad, en temas de restauración. Los recursos financieros, obviamente, ese siempre es como un talón de Aquiles de muchas convenciones, pero se espera pues, que con esta inercia se encuentren los mecanismos para no descobijar esta parte. Y las sinergias con gobiernos estatales, locales y comunitarios, ¿no? Cómo el gobierno federal va a trabajar con las entidades federativas. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, perdón, un ejemplo muy bueno de sinergia son las estrategias estatales de biodiversidad que están en relación, como en mandato, en seguimiento al mandato de las estrategias nacionales. Los planes de acción, son estrategias y planes de acción. Entonces, ¿cómo las fortalecemos? ¿Cómo hacemos algún enriquecimiento o modificación para alinearnos más a este marco? Y bueno, cómo también los gobiernos locales en los municipios trabajan el tema de biodiversidad
y los gobiernos comunitarios, porque como ya les decía, el tema aquí de la propiedad social de la tierra, pues también faculta a esos comisariados, esas autoridades agrarias, pues a involucrarse en el tema de recursos naturales, de biodiversidad, agua, suelos, etc. La comunicación y educación va a ser determinante, porque si no tenemos una sociedad bien informada, adecuadamente informada, también con información culturalmente adecuada, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con jóvenes o con jóvenes rurales que urbanos, o hablar con comunidades locales o comunidades urbanas, comunidades rurales, perdón. Necesitamos esa información. Ay, perdón, es que mi animalito me tocó aquí. Con esa comunicación no vamos a poder tener ciudadanía consciente y con el conocimiento, con la conciencia que lleven a la acción, ¿no? Porque a veces tenemos la conciencia, pero no tenemos el adecuado conocimiento de cómo hacer las cosas y estamos liberando, por ejemplo, animales silvestres y pues que ya perdieron sus habilidades para sobrevivir en el medio natural y pues es muy buena la conciencia y la intención, pero si no tenemos esa información, o a veces tenemos la información pero no estamos conscientes de que debemos actuar y de que es nuestro papel. Entonces, ese conjunto, ¿no? Comunicar, educar. Educar también significa promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, para el reparto justo y equitativo de beneficios. Y bueno, también, pero también habla de maravillosas oportunidades para desarrollar iniciativas en el marco de este plan. Por ejemplo, oportunidades en el tema de un mayor número de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, porque si bien tenemos ejemplos en África o en otras partes del mundo donde la conservación es vertical y a veces no se considera la opinión o no se involucra a los pobladores locales, bueno, en México y en algunas otras partes tenemos esas iniciativas donde desde lo local se promueven iniciativas de conservación como las ADBCs, las UMAS, oportunidades en materia de restauración, pues se busca que haya también ese intercambio y ese apoyo hacia países en desarrollo, apoyo técnico, apoyo financiero, apoyo en muchas otras áreas, para que pues juntos logremos, ¿no? Que si hay algunos países que pues tenemos o tienen ciertos rezagos en materia económica, en materia tecnológica, en materia de conocimientos, pues haya una cooperación de las demás naciones para que todos vayamos juntos a este marco global. Entonces, pues ambientalistas, bueno, sociedad civil en general, este marco viene muy fuerte, son 3 décadas en las que vamos a estar concentrados y además ya es como la última oportunidad para reconectarnos pues con esa relación armónica que se requiere. O sea, no es un tema de espiritualidad solamente, no es un tema romántico, sino es un tema práctico necesario también, porque hemos visto que del estado que guarde la naturaleza, la biodiversidad, pues va a depender nuestras posibilidades de desarrollo, va a depender nuestro bienestar y nuestra supervivencia, y nuestra calidad de vida, ¿no? Porque hemos visto que lugares contaminados o degradados, pues es donde estuvo más fuerte el impacto, por ejemplo, del COVID, ¿no? Ciudades con problemas atmosféricos, pues, estuvo más acentuado. Bueno, finalmente, ¿qué concluyo o qué tareas o notas dejo al final? Bueno, pues conozcamos y valoremos ese impacto del marco, ¿no? Todo ese esfuerzo que se está haciendo, todas las horas que la sociedad civil, que los gobiernos, que ese grupo de composición abierta está invirtiendo, o sea, esos desvelos, por ejemplo, uno de los esfuerzos más fuertes es que a veces las reuniones son al horario de China o a veces son al horario de Canadá y hay gente que está a 2, 3 de la mañana, pero se está con esa intención de contribuir, de crear, y entonces pues es importante ese conocimiento y ese valor que tenga, perdón, el tiempo, que el valor que tenga, ¿no? También conocer el proceso de elaboración, la forma de participar, y bueno, el impacto también global de los procesos, porque también nos ha permitido fortalecer conocimientos, interactuar, llamar la atención sobre temas que a veces no se pueden ver desde otras esferas, por ejemplo, los defensores ambientales, ¿no? Ya no queremos que nos criminalicen a los pueblos indígenas por defender nuestra naturaleza, o que nos pongan como opositores al desarrollo, o ya no queremos que haya más muertos, ¿no?
Por ejemplo, el Global Watch dice que México es el segundo país ya más peligroso para defensores ambientales, y de ellos, pues gran parte pues, somos los pueblos indígenas. Y bueno, también cómo participamos, cómo nos involucramos en mandar pues nuestras propuestas. Y para esto yo sí quiero hacer hincapié en que en cualquier convención, en cualquier secretaría, con cualquier órgano con quien queramos interactuar para hacer esa incidencia, para promover nuestras ideas o nuestra experiencia, siempre conozcamos cómo funciona, cuáles son sus objetivos, sus alcances, porque a veces pues queremos participar en muy buena intención, pero pues no es el foro adecuado o no son las propuestas que van en línea con, ¿no? Entonces pues les recomiendo leer el marco, leer el proceso, pues también conocer el convenio para ver qué puede y qué no puede hacerse en el marco de ese documento o de ese acuerdo. También algo bien importante son los compromisos personales y comunitarios. Muchas personas pues hemos analizado y reflexionado sobre esto de que, bueno, estamos pidiendo y exigiendo que los gobiernos se comprometan. ¿Qué hago yo como persona? Sé qué hace Yesenia Hernández, qué hace Paola, qué hace Ari, qué hace a nivel, por lo menos una pequeña acción para promover el valor de la biodiversidad, para respetar a la biodiversidad, qué hacemos o qué promovemos a nivel comunitario con nuestros vecinos, con nuestro pueblo, etcétera. Unirnos a esta inercia, porque esta inercia es un llamado para todos. O sea, yo siempre les digo, y a veces parezco hasta grosera, me disculpo de antemano, digo, pues todos los que respiremos, todos los seres humanos que respiremos, que necesitamos agua limpia para vivir, alimentos, pues tenemos que estar en esto porque es nuestra supervivencia, es la supervivencia del planeta. Y bueno, es un compromiso compartido con la comunidad global, pero bajo el principio, uno de los principios del Río, que es responsabilidad común pero diferenciada, ¿no? No podemos pedirle lo mismo a alguien que tiene un distinto nivel de capacidades económicas, de conocimiento, etcétera, a alguien que pues además tiene un impacto mucho menor, ¿no? Entonces sí tenemos que compartir ese compromiso de acuerdo con nuestras diferencias. Informarnos, les digo, esa va a ser la clave para, no solo para el tema de biodiversidad, para cualquier aspecto en materia de desarrollo sostenible o de desarrollo o cualquier tema, informarnos, buscar la mejor información disponible, contrastarla, no repetir lo que se nos dice. Por ejemplo, contrasten lo que yo les puse, váyanse a los documentos, vean las declaratorias, las decisiones, y solamente así vamos a ir creando pues esa ciudadanía consciente, esa ciudadanía participativa de una forma muy efectiva que requiere este marco, que requiere la biodiversidad. Y bueno, aprovechar y vincularnos a esos esfuerzos actuales que hay en materia de biodiversidad, por ejemplo, las UMAS, por ejemplo, el ecoturismo, la venta de productos orgánicos, etcétera, pues para contribuir a toda esa inercia, ¿no? O sea, con pequeñas acciones, si las sumamos, pues vamos haciendo el gran bloque. Y bueno, solo quiero dejarlos con, ahora en los discursos que se dieron en la apertura de la primera parte de la COP en Kunming, la directora ejecutiva del PENUMA, perdón, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo algo que a mí me impactó mucho, que es: hacer las paces con la naturaleza es la tarea decisiva del siglo XXI. Hubo otros siglos que tuvieron tareas en materias de salud, como el tema de la peste bubónica, hubo siglos que tenían el tema de la descolonización, el tema de la industrialización, pero en este momento, nuestra tarea, si queremos tener esa pervivencia como humanidad, esa calidad de vida, el hecho de que las futuras generaciones puedan ver un bosque, puedan ver animales, plantas, agua limpia, pues tenemos que trabajar en eso, en hacer esas paces con la naturaleza, y pues ya no nos queda mucho tiempo. Yo les agradezco el tiempo y bueno, me pasé como unos 2-3 minutos, y pues adelante con la interacción, que también pues va a ser muy rico escucharles. Gracias. Gracias a ti, hermosa. Creo que diste como en varios puntos torales que durante todo este año este programa de educación ambiental ha tratado de promover, que es no solamente el conocimiento de diferentes aspectos, sino también el que nos provoque, que nos autoprovoquemos no solo a actuar,
sino a eso que tú decías, a discutir, a investigar, a ver, ¿sabes qué? Yo pienso que no, investigo y después vengo y te rebato, como en este tema de, ¿sabes qué? No lo sabía, me genera tanta duda que le investigo y después resulta que mi duda se incrementa y se vuelven en más dudas. Creo que eso es como prioritario para que podamos ponernos como con la sangre más hervida y que esta lentitud con la que hemos tomado muchas cosas y este tema de las paces creo que hace este tema de coyuntura tan importante porque la naturaleza nos ama y nos ha aguantado de sobremanera, ¿no? Pero es tan triste que ese pleito que tenemos con ella, dices, oye, pues ¿en qué momento tiene que acabar, no? En algún momento tiene que acabar esa pelea. Y bueno, parte de todo eso son algunas dudas que surgen dentro de unas preguntas que se iban como encaminando durante tu charla que están acá en Facebook. Te decían, te respondían que si era marco lógico, si era este tema de planeación que tratabas de hablar. Y te lo estaban contestando tanto en Zoom como en Facebook. Y antes de que avanzaras en la parte de algunos detalles muy importantes dentro del tema del programa, del marco global, preguntaban que, bueno, saludos, gracias por compartir, Catalina Cortés, dice, esta planeación tan ambiciosa, ¿cómo impacta a las comunidades originarias que protegen la biodiversidad? Y si los esquemas de financiamiento van a ser más accesibles, como una de las primeras dudas al empezar a conocer. Entonces, antes de que Ariana me dijo que quería participar, antes de eso, si tienes así como oportunidad de ampliar este tema. Gracias. Sí, de hecho se estaba trabajando con la meta 21, que se busca ya tener una meta específica para conocimiento tradicional, porque la relación entre pueblos indígenas con el convenio es a partir de conocimiento tradicional. El conocimiento tradicional son conocimientos, innovaciones y prácticas de pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, sí, se pretende habilitar eso, se pretende también trabajar muy fuerte en temas de reparto de beneficios y en el tema de utilización consuetudinaria. En los fondos, pues no sabemos, porque no sabemos todavía cuánto va a haber, o sobre qué reglas, o bajo qué reglas va a operar, pero se espera que sí sea accesible. Ahorita, por ejemplo, en la COP de la conferencia de las partes de cambio climático, sí ya se anunció un fondo muy fuerte para pueblos indígenas en Glasgow. Y bueno, se espera que ahora sí, con toda esta inercia, sobre todo este mensaje de la IPES de que los pueblos indígenas hemos conservado y sabemos conservar, pues sí se faciliten y se mejoren las vías para obtener recursos, porque con pueblos indígenas es muy complicado por los temas fiscales, por los temas que hay que estar dado de alta, donatario, bueno, dependiendo de la legislación de cada país, o tener ya organizaciones muy fuertes, incluso internacionales. O sea, hemos visto restricciones desde, por ejemplo, hermanas y hermanos indígenas que a veces vamos a alguna cumbre o alguna reunión y pues no se les puede depositar porque pues el acceso a una cuenta o por los impuestos que cobran en su país, etcétera. Entonces, sí, y eso también creo que hasta hay que tomar nota de ese tema de un llamado a cómo facilitar esos accesos a los financiamientos. Lo tomo hasta como nota, ¿eh? Muchas gracias. Sí, porque además, sabes que muchas de esas comunidades han conservado sin recurso. Si bien dices que son ahorita como la estadística de lo que se ha podido mantener y conservar hasta donde está, pero muchas de estas es sin ningún tipo de recurso y dices, bueno, con todos estos datos de todo el recurso que aparentemente llega al México y que también llama mucho la atención, dices, bueno, este esquema no solo de seguimiento, sino a dónde se va ese recurso, porque dices, no está donde se ocupa, pero entonces, ¿quién se lo lleva? Y también es un tema hasta de transparencia, ¿no? Pero a ver, Ariana Peña dijo que tiene unos comentarios, entonces de una vez para empezar con ella. Ariana, ¿puedes abrir tu micro? Hola, gracias. Un gusto verlas y saludarlas, Jess. No sé desde cuándo no nos vemos. Sí, ya nos bebemos muchos mezcalitos con ella también. Sí. Bueno, primero agradecer, creo que fue una excelente presentación. Digo, tocaste muchos puntos, pero creo que fue buen resumen, ¿no? Buen trayecto y no sé, yo rescataría 3. Uno,
que ya comentaba Pau, esta importancia de participar, de estar informado, ¿no? De contribuir, incluso dentro del alcance, ¿no? De cada uno. Incluso si no eres parte de alguna organización, pues como ciudadano, ¿no? En primer término. Entonces creo que tocas ese punto en el de tener esa conciencia y también esa responsabilidad, ¿no? Como ciudadano y mantenerse informado. Otro que nosotros lo hemos vivido, pues es esta importancia de la participación justo de los jóvenes, de las mujeres y de los pueblos indígenas, ¿no? También ya comentaste al respecto y creo que pues aún hay una brecha importante, pero también hay esfuerzos interesantes como este que comentabas y pues no, en diferentes temas, ¿no? Creo que se han abierto algunas puertas, definitivamente hay mucho camino por andar, pero creo que ahí sigue, ¿no? El tema sobre la mesa. Y pues también depende de nosotros estar ahí para continuar, darle seguimiento y que justo no se baje de la mesa de la agenda. Y el otro punto que quiero comentar es que también ya lo abordaste, ¿no? En este afán de conservar y de hacer este manejo de la biodiversidad, de considerar los conocimientos tradicionales, etcétera, pues también hay otras alternativas y surgen, ¿no? Nuevas iniciativas, como el caso también de la bioeconomía, de la agricultura regenerativa, entre otras, ¿no? Iniciativas que también creo que toman, y es importante, el que toman este marco de la Agenda 2030, ¿no? En donde, si bien estos objetivos de desarrollo sostenible tienen algunos que ver con la biodiversidad, pues también creo que lo comentaste, no olvidemos que pues estamos nosotros, ¿no? Es esta relación, ¿no? Lo decías, comemos biodiversidad, pero también tenemos esta interacción, ¿no? De manera continua y permanente. Entonces, este marco de referencia de los ODS pues sí, en el actuar cotidiano, creo que es una buena referencia. Y también, ¿no? Otros marcos o enfoques como el de la autoeficiencia, el de, pues más allá de reciclar, ¿no? Esta mirada más profunda, incluso con esta visión de los pueblos originarios, esta conexión, esta cosmovisión pues con todo el ente, ¿no? La madre tierra, creo que es allá donde se vuelve interesante y vale la pena como ir desmenuzando, ¿no? Todos estos elementos, por eso digo que trataste muchos temas, pero creo que vale la pena eso y pues ponerse como a repensar esa situación y también, ¿no? Para nosotros tomar ahí algunas decisiones o unirnos a iniciativas o colectivos, qué sé yo, pero creo que ese es el marco. Así es, hermosa. Y bueno, tenemos otra pregunta, es desde Arely Nájera. Dice, muchas gracias por su charla. Las políticas públicas a veces suenan tan bonito que parece que resolverán todos los problemas. Y en la realidad sabemos que no ha funcionado del todo así. ¿Por qué crees que este marco es diferente a los que se han propuesto anteriormente? Y si crees que se logre hacer un verdadero cambio. Gracias, Arely. Muy interesante tu pregunta. Y sí, bueno, eso es algo que creo que tanto Ari, Pau y yo hemos estado pues discutiendo y sufriendo en ese afán de hacer incidencia en políticas públicas que pues bueno, nos conocimos en esa arena. Pero bueno, suenan muy bonitas, pero también hay muchas cosas, o sea, hay políticas públicas que a veces también nosotros como ciudadanos no nos hemos dado a la tarea de conocerlas.
y de ver en qué nos sumamos para implementarlas, para vigilar su aplicación, para evaluar y para proponer mejoras. Pues suena muy bonito y bueno, ¿por qué le tenemos mucha fe a esto? Bueno, primero porque no hay planeta B y no hay tiempo. O sea, o es esto, o sea, ya vimos cómo, pues un tema muy pequeño, que bueno, todavía no sabemos así es cierta cómo se originó el COVID, pero la teoría más aceptada es que es un tema de mal manejo de vida silvestre, cómo eso impacta a todo, ¿no? De hecho, hay una publicación de IPES de biodiversidad de pandemia, se hizo un taller el año pasado, y ahí habla de eso, habla de que cuando tú quitas el uso de suelo, o sea, quitas la selva, entonces los animales silvestres que tienen ciertos virus, ciertos patógenos, se interactúan, por ejemplo, con tus animales domésticos, con tus vacas o el animal que sea, y pues ya pasa incluso hasta el humano. Entonces, por eso tenemos mucha fe, o sea, ya no podemos, o sea, ya no tener fe o ya no tener, o sea, ya no hacer nada es un lujo que es imposible en este momento. O sea, en este momento hay que tenerle fe a ese marco post-2020. Y otra de las cosas es que también hay muchas lecciones aprendidas. Hay lecciones aprendidas de 2 decenios, de 2 marcos, 2 planes de acción, al menos con el convenio. Hay lecciones aprendidas que, con todo respeto lo digo, del Acuerdo de París. Hay lecciones aprendidas de muchas otras inercias internacionales que pretendemos pues que contribuyan a fortalecer y a saber un poquito, a reorientar el hacia dónde y el cómo, y porque o sea, ya hay, también hay una conciencia y hay como, se está abriendo espacios con otros sectores que tradicionalmente no habían interactuado con el tema. Por ejemplo, les decía, es el diálogo muy fuerte con negocios y el diálogo muy fuerte también en el sector de gobiernos locales. Entonces, por eso le tengo fe y por eso estoy trabajando y promoviendo la palabra, como le decimos a veces, ya casi en ese pseudoapostolado, pero hay que promover el marco y una vez que esté, hay que promover su implementación y hay que involucrarnos. O sea, por eso en este momento estoy tan romántica y tan emocionada con esto, porque ya no hay, ya no tenemos, y esta parte de que haya surgido una pandemia en el Inter y que haya retrasado, pues primero nos permitió tener más discusiones, nos limitó algunas cosas, pero también nos enseñó, parece que vino así como a darnos esa lección de, a ver, fíjense que de la salud de la naturaleza depende de la salud de las personas. Y la salud es la base pues, de todo, ¿no? Sin salud no podemos hacer muchas más cosas. Por eso. Creo que esta parte vino como a empujar, ¿no? Como de, oye, te estás alentando, pues así, ay, como aviéntate de ahí, de una torre muy alta. Pregunta el doctor Yolsi, él es de la Universidad Autónoma de Nayarit, dice, excelente plática, muchas felicidades. Es un trabajo muy arduo y un gran reto el que nos presenta en cuanto a la propuesta del marco global de biodiversidad. ¿Cuál o cuáles serían para ti las principales fortalezas que pudieran hacer esta diferencia? Va también como por el mismo tenor. Y la otra es de Catalina, que pregunta, ¿cuáles fueron las 4 metas en donde México logró verde? Yo creo que se refiere a la tabla que al inicio mostrabas como de este 20% de avance, algunas metas en rojo, amarillo y verde, entonces, ¿cuáles eran como estas que sí logró pasar? Perdón, bueno, este cuadro es a nivel global. El cuadro y los datos los tiene la Conavio. Vamos a ver si la doctora Andrea Cruz nos lo puede compartir, porque ella es la responsable del tema de estrategias de biodiversidad y esto. Pero me acuerdo en un taller que hubo en la Ciudad de México, se hablaba de metas de áreas protegidas, de metas, me parece que también en el tema de Nagoya, de conocimiento tradicional, con una meta de Nagoya de reparto justo equitativo era que se adoptara y se implementara. Entonces, pues ahí casi todo el mundo tiene palomita. Entonces, en México o sea, este verde no necesariamente refleja lo de México, sino en estos colores está el promedio mundial. Pero sí México tiene una evaluación, me acuerdo que la presentó el doctor Salucán, la tiene la doctora Andrea, sí, lo podemos buscar y ahí a través de la página de ustedes, de Ecologízate, con mucho gusto. Y bueno, la pregunta del doctor era ¿las fortalezas? Sí, el doctor Yolsi dijo que cuál es como tu opinión en las principales fortalezas que pudieran hacer una diferencia en todo este gran reto que significa el marco.
Bueno, una fortaleza que a nivel global veo es que hay mucho interés y mucha participación de esos sectores o partes interesadas, observadores, que pues se había visto antes, pero ahora está con una fuerza muy importante, porque también se han logrado hacer alianzas con países. En el convenio, si un observador, una parte interesada hace una propuesta, necesariamente requiere contar con el apoyo de al menos un país, ¿no? Por ejemplo, la meta de género. Ah, bueno, pues necesitamos el apoyo de algunos países aliados, etcétera. Entonces, o metas en materia de pueblos indígenas. Entonces, una fortaleza es ese interés que tienen muchos sectores. Otra fortaleza es que estamos en un momento de mucha interacción y comunicación a nivel global. Lo que no pasó con Río, lo que tal vez con algunas otras. O sea, en Johannesburgo, por ejemplo, no nos enteramos mucho de la inercia, salvo los que estuvimos en el proceso pre, y hasta después los acuerdos, pero no te enterabas como en el día que está pasando o negociar cómo van las negociaciones previas, etcétera. Entonces es la participación, la comunicación y el hecho de que sectores no tradicionales estén ya como poniendo el ojo, lo que decía Ari, también el tema de la economía circular, etcétera, y el hecho de ese sector que, por ejemplo, uno de los más antagónicos pues ha sido agricultura, el sector financiero, la banca internacional, etcétera, están ya metidos, ha habido talleres, de hecho va a haber un taller en diciembre que está, les puedo pasar el dato, está en la notificación en la página del convenio, sobre esas finanzas y biodiversidad. Entonces, creo que estamos en un momento en el que personas y que actores que no habían querido o no habían estado tan involucrados en estas negociaciones, están volteando a ver. Y el hecho de que se sensibilicen, de que vean oportunidades en esto, o de que vean también una oportunidad de reivindicación de derechos, como el caso de mujeres y pueblos indígenas, que veamos este tema, pues nos involucra y es una fortaleza, porque a veces, pues hay, o sea, nosotros, si nos ponemos a ver, métase nada más a la página de Secretaría de Relaciones Exteriores, cuántos acuerdos tiene México, o sea, cuántos de ellos conocemos, cuántos de ellos implementamos o con cuántos de ellos nos vinculamos. Entonces, también esa parte, ¿no? De que ahora sí hay ese interés y ese es el trabajo. Si con esta plática logro el interés de 2 o 3 personas más, pues ya vamos a ir sumando y haciendo ese colectivo que, pues bueno, ahorita tenemos otra reunión en enero en Suiza. Bueno, está programada una que yo siento que ya es como el borrador, y ya la de abril, y en abril sí es toda la inercia y estar tuiteando y mandando y que toda la sociedad civil del mundo, claro, la que pueda, porque hay unos que no tienen medios de comunicación, también eso hay que admitir esos retos, estén ahí pendientes y tuiteando al gobierno, al representante, oye, queremos buenas metas, oye, esta parte, ¿no? Hay cosas que pues no se pueden compartir cuando uno está negociando, pero sí como que las estamos mirando, ¿no? O sea, como dicen por ahí. Entonces, esas son las fortalezas que yo veo. Y por eso, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Gracias. Sí, sí, como esta interacción que has tenido también con este trabajo de colaboración. Y pienso que, bueno, algo para agregar para todos es que es muy importante la capacidad y la calidad de los expertos que están participando en todos estos instrumentos, que si bien es cierto son de planeación, también nos están exigiendo como una directriz de cómo hacerlo. Sabemos, ahorita dice Arely, es cierto, no nos queda de otra, estamos en el punto de retorno. Creo que ya en este punto no podemos seguir como divagando. Hace un rato Yesenia hablaba de la unión, ¿no? De que si ya se hacía cada quien por su cuenta cosas, buscar, ¿sabes qué? Vamos todos juntos para poder hacerlo. Creo que esta valoración de los personajes que están participando con todos sus recursos, no solo sus medios y sus herramientas, también apoya para que podamos como hacer un estándar y decir, ¿sabes qué? Pues todos traemos esta misma bandera, ¿no? Creo que ahora esta misma fortaleza, la cual menciona Yesenia, de la socialización, permite que más personas puedan estar al día, no solo lo que va sucediendo en las negociaciones, sino que también sepa cómo exigir, porque volvemos a lo mismo. Si una sociedad no está informada, imposible se va a preguntar esto un día. Y vamos lento, pero vamos, ¿no? Parte de todo eso es estar mareando gente, así como dice Yesenia, parecemos como
como de estas religiones protestantes, ¿no? Que te van tocando en domingo en la mañana, oiga, por favor, escuche, traemos la palabra del Señor a la mano, pero también sabemos que hay muchas experiencias, y quiero resaltar el tema que decía hace un rato Yesenia sobre las reservas que son voluntarias, que son las reservas de conservación de manera voluntaria, en donde privados están asumiendo compromisos más allá de lo que el gobierno los hace. Entonces, si ya tenemos esas experiencias, hay que resaltarlas, hay que visibilizarlas, hay que sacarlas a la luz pública lo más que podamos, y tenemos que cacaraquear el huevo porque no tenemos más huevos, señores. Entonces, esta es como la parte de tenemos que continuar a más. Y otra de las preguntas, ya para ya el cierre. Quisiera agregar algo sobre lo que decías de cacaraquear el huevo, y incluso más allá de cacaraquear, ser los ejemplos. Porque a veces dicen, bueno, entonces, ¿qué soluciones ponen? Y a veces les hablamos, por ejemplo, de lo que hacen las comunidades de Sierra Norte de Oaxaca, o lo que hacen otros grupos, ¿no? Entonces, o sea, ser hasta ese ejemplo de conservación comunitaria, de que hay vías, y que los gobiernos también se animen a, pues, a ver que hay otras vías, y a escuchar las propuestas desde la sociedad civil, desde los pueblos indígenas que hay. Perfecto. Entonces, una temática que hemos hecho casi para el cierre de nuestras presentaciones, Yesenia, es preguntarle a nuestro invitado, desde quitándose como sus cachuchas de asesor, de técnico, sino dejando a la ciudadana, ¿qué mensaje podemos dar para darle como no solo cierre a esta charla, sino un mensaje hacia la sociedad que te va a estar escuchando ahorita, después, y la que se va a estar replicando, para que nos ponga como a pensar en la tarde, noche? Oh, wow. Bueno, mi mensaje final es que nosotros somos unos seres, somos una especie que dependemos y que interactuamos con otras, que somos una especie más de toda la innumerable lista que hay en este planeta, pero que somos esta especie que ha tenido la capacidad de transformar casi todos los ambientes, y esa capacidad se convierte en una responsabilidad para con la restauración y la conservación, que tenemos derecho a vivir igual que todas las demás especies, igual que la biodiversidad en sus interacciones, pero que también ese derecho nos da obligaciones. Entonces, al ser, bueno, dicen que somos la especie pensante, etcétera, pues que como sociedad y como desde el nivel individual empecemos con esa reflexión. Nuestra vida depende de la diversidad biológica en todos los grados, ¿no? Por los servicios, por los bienes que nos brinda, por los satisfactores, o sea, solamente les digo, cierren los ojos y vean que hoy tuvieron al menos 3 interacciones con la biodiversidad. Entonces, en resumen, mi mensaje es que analicemos nuestro papel en este planeta, nuestra dependencia de la biodiversidad, y en consecuencia de eso, o de forma consecuente con eso, actuemos. Actuemos por informarnos, por tener conocimiento, conciencia, y por traducirlo en acciones. Como decía ahorita Arely en la réplica, sí es cierto, ya estamos en ese punto de no retorno. No quiero ser amarillista, no quiero ser alarmista. Ahí está el informe de la IPBES que habla de esa tasa acelerada de desaparición de especies, y si desaparece una o dos o tres, pues la cadena de vida se va modificando y nos impacta, ¿no? Por ejemplo, si desaparecen los polinizadores, pues la producción agrícola, pregúntale a Ari, que ya está ahorita en esos temas, cómo se vería afectada. Entonces eso, seamos conscientes de nuestro papel, informémonos, actuemos en consecuencia, y pues también seamos felices, porque la biodiversidad nos da esa felicidad y ese bienestar, pero pues con la responsabilidad de vida. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de promover pues el marco post 2020. Vamos a seguirlo, exactamente, vamos a seguir promoviéndolo, y también al pendiente de todas esas negociaciones. Yo pienso que en el programa del próximo año vamos a incluir también por abril, mayo, que nos platiques cómo va la negociación, si se firmó, si no se firmó, quién se rajó, quién le entró, quién no le entró, cuál modificación fue, porque es parte de darle continuidad, y es un tema que no termina. Entonces, agradecerles a todas y a todos. Vamos a cerrar la transmisión en vivo, pero recordarles que el viernes tenemos ahí una participación
educación con dos personajes muy interesantes en nuestras vidas en el tema de educación ambiental, Armando Metsueiro y el doctor Rafael Tonatiu, y bueno, vamos a estar ahí también dialogando con ellos, entonces estén ahí al pendiente y ya casi se nos acaba el mes, entonces pues ahí vamos. Muchísimas gracias a todas, a todos y nos vemos luego. Muchas gracias, Yesenia. Un placer. Hasta luego.